Auspicia este programa Soluciones Tecnológicas de la Información Sociedad Anónima, empresa argentina que desarrolla y comercializa la plataforma Engage Business Solution, una solución que permite alinear todos los procesos de negocio de su organización, desde la venta, la fidelización hasta la cobranza. Más de 25 años de experiencia en el mercado con un equipo profesional calificado a disposición de sus clientes. Más información www.engage-mediosc.com. Los negocios de hoy exigen innovación y tecnología para crecer y competir. Procesos, clientes y mercado. Aquí, las soluciones transformadoras que potencian la gestión empresarial. En Perfil AM1190 ya comienza Tecnología y Negocios. Muy bienvenidos a la 10ª emisión de Tecnología y Negocios, el programa donde la estrategia se conecta con la innovación. Durante esta hora te vamos a invitar a redescubrir la tecnología al servicio de los negocios y el mundo empresarial y cómo se redefine esta relación. Muy buena jornada para todos los oyentes de Radio Perfil y a los que nos siguen por el canal de streaming de Engage Business Solution. Hoy, como todos los miércoles y jueves, nos acompaña Aníbal. ¿Cómo estás, Aníbal? Hola, Ariel, ¿cómo están todos? Un muy grato placer estar con todos ustedes y, como siempre, recibir a nuestros muy importantes invitados a nuestro programa. Hoy, desde Estados Unidos, Virginia, podremos introducirnos en el valor de los datos, su transformación y experiencias para así luego aterrizar en el mundo de la cultura, que es la educación. El mundo de la educación también es un mundo en el cual, como docente universitario, también estás inmerso en él, Ariel. Correcto. Así es. Hoy vamos a abordar ese tema pedagógico de la tecnología. Pero te cuento el editorial. Justamente para el editorial, Aníbal Caro Preso nos va a invitar a reflexionar acerca del lenguaje y en los secretos de los datos, donde abordará cómo la información sirve para tomar mejores decisiones y más inteligentes. También en la sección Actualidad en Acción vamos a tener a Diego Keller, Senior Vice President Customer Success en Strategy, quien nos va a contar cómo construir una empresa en base a los datos y cómo preparar esos datos para abordar el mundo de la inteligencia artificial. También en nuestra sección Voces que Transforman vamos a tener a Estela Maris Romero. Justamente ella es tecnóloga educativa por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, quien nos va a contar cómo utiliza en Argentina la IA para los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y en nuestro radar de tendencias y noticias vamos a abordar cómo en la era de la IA justamente vamos a necesitar más información. Vendido este programa, este 10º programa, llegamos a un hito, los 10 programas de tecnología y negocio, vamos directo al editorial. Tecnología y Negocios, donde la estrategia se conecta con la innovación. Por Radio Perfil, AM1190. Hoy vamos a hablar del lenguaje secreto de los datos. Vivimos en un mundo donde los datos son, sin ninguna duda, el nuevo lenguaje universal. Cada clic, cada compra, cada interacción se transforma en información y es quien nos habla. La pregunta es, ¿estamos escuchando realmente? Los datos no son fríos números, son señales de confianza, de necesidades, de sueños. El poder de los datos no está en acumularlos, sino en transformarlos en acciones que cambian vidas. Cuando hablamos de analytics, no es solo un conjunto de herramientas, es la brújula que nos permite tomar decisiones inteligentes en un mundo lleno de datos. Las empresas que saben leer sus datos no solo mejoran su rentabilidad, también generan experiencias más relevantes para sus clientes. Es entonces que, si vemos el poder de Analytics desde estos dos aspectos, podemos decir que, primero, para las empresas, por ejemplo, Analytics es la diferencia entre caminar a ciegas o avanzar con claridad.
permite descubrir oportunidades invisibles, optimizar procesos y anticipar tendencias. Cada decisión basada en datos es un paso firme hacia la innovación. Analytics permite ver lo que otros no ven, anticipar los que otros apenas sospechan, y esto realmente se transforma en una gran ventaja competitiva. Para los clientes y usuarios ahora, cuando una empresa interpreta sus datos, en realidad está escuchando e interpretando la voz de sus clientes. Y esa voz se traduce en experiencias más simples, más cercanas, más personalizadas, más humanas y más relevantes. Imaginemos por un momento un negocio que no solo vende productos, sino que ofrece soluciones en el momento exacto en que las necesitamos. Eso es Analytics en acción. De aquí la importancia estratégica que tiene el saber que escuchar los datos es escuchar a las personas. Es indiscutible el salto tecnológico actual. Entre las nuevas facilidades, hoy podemos decir que contamos con plataformas de análisis de datos y estrategias que integran inteligencia artificial y machine learning. Herramientas que antes eran exclusivas de las grandes corporaciones y empresas, hoy están al alcance de todos. Por un momento, miremos en retrospección un poco tiempo atrás, en lo que antes llevaba semanas de análisis y la necesidad de expertos para que nos prepararan las consultas a realizar, hoy lo podemos resolver en minutos. Esa velocidad nos permite transformar desafíos en oportunidades y oportunidades en resultados. Y cuando hablamos de resultados, hablamos de buenos y rentables negocios con clientes muy satisfechos. Verdaderamente, de ambas partes, un win-win, un ganar-ganar para todos. Ya no podemos tener ninguna duda que la tecnología democratiza el poder de decidir mejor. Ya no es una especialidad o un secreto de unos pocos. Ahora bien, si miramos hacia adelante y nos ponemos a suponer sobre las claves que marcan la tendencia, podemos decir que Analytics ya no es un soporte, sino que es el motor de la estrategia. Es la diferencia entre reaccionar y liderar, verdaderamente. No tenemos ninguna duda y realmente podemos afirmar que las organizaciones que integran la información y facilidades analíticas en su ADN no esperan el futuro, lo construyen. Sepamos bien, el éxito no depende de la suerte, depende de decisiones valientes, basadas en datos y en la toma de esas decisiones en formas inteligentes. Como conclusión, hoy puedo decir simplemente que Analytics es el puente entre la información y la acción, entre empresas y sus clientes, entre el presente y el futuro. El futuro de los negocios no se mide en intuiciones, se mide en datos. Y quienes sepan interpretarlos serán los que inspiren, los que transformen, los que lideren el cambio. Sigamos con la posibilidad siempre de poder transformar ese camino hacia un mundo mejor para todos. Nos vemos en el próximo editorial. Muchas gracias. Muy interesante. Ahora vamos a seguir abordando el tema de los datos y la analytics con un entrevistado especial. Así que no te vayas, quédate en el único programa del Dial de la Argentina de tecnología empresarial donde la estrategia se conecta con la innovación. Seguimos con más tecnología y negocios. Engage Business Solution, una solución que permite alinear todos los procesos de negocio de su organización, desde la venta, la fidelización hasta la cobranza. Más de 25 años de experiencia en el mercado con un equipo profesional calificado a disposición de sus clientes. Más información: www.engage-mediosc.com. Tecnología y negocios, donde la estrategia se conecta con la innovación. Por Radio Perfil, AM 1190.
Visión y liderazgo. Decisiones inteligentes para las organizaciones y empresas. En tecnología y negocios. Por Radio Perfil. AM 1190. Seguimos en esta 10ª edición de Tecnología y Negocios y es el momento de nuestra sección Actualidad en Acción, donde las ideas se transforman en resultados y las experiencias reales cobran protagonismos. Hoy tenemos un maestro del marketing que hemos trabajado en conjunto y vamos a poner el foco en la analítica, en la inteligencia artificial y en el Bitcoin. Pero no voy a ser yo quien lo presente, sino Aníbal. Hoy tenemos el gusto de recibir a Diego Keller, Senior Vice President de Customer Success International en Strategy. Desde 2016 es residente en Virginia, Estados Unidos. Licenciado en Ciencias de la Computación, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y Máster de Administración de Empresas del IAE Business School de Argentina. Diego es un ejecutivo galardonado con más de 25 años de sólida trayectoria profesional, donde siempre asumió continuos y marcados retos cada vez mayores en cada uno de los puestos que ha desempeñado. Ha gestionado diversas áreas de negocio, desde la educación, la ingeniería de ventas, hasta el marketing, ventas y actualmente éxito del cliente. Este desempeño lo ha ido realizando en diferentes ámbitos, en el local, en el regional, global y el corporativo, donde se encuentra hoy, donde ha desarrollado un sólido perfil empresarial internacional y multicultural, donde muchísimos de nosotros somos los que lo conocemos en esta excelente y brillante trayectoria. Hola Diego, un gusto muy grande tenerte hoy en Tecnología y Negocios. Hola Aníbal, hola Ariel, muchas gracias por la introducción. Hola Diego, bienvenido. Muy contento de estar acá con ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Así que bueno, vamos a ir comenzando con algunas cuantas preguntas que tenemos inquietudes que a lo mejor nos vas a responder, así nosotros vamos a seguir aprendiendo. Y desde ya realmente es un placer muy grande el poder conversar contigo y así poder ilustrarnos sobre un mundo en el cual no tenemos dudas, lo has atravesado en todas sus áreas con suma experiencia, ¿no? ¿Nos podrías comentar cuáles son las tendencias de Analytics hoy? Mira Aníbal, hoy por hoy todo lo que es Analytics, como todas las ramas tecnológicas y soluciones de negocios, está siendo impactada por lo que es el AI, básicamente. Entonces, la evolución natural que hubo de Analytics, de estos años que también he trabajado con ustedes juntos cuando estaba en Argentina, venía en una evolución clásica de analizar información. Primero, ¿te acordás en los clásicos tableros de control, los de sistemas de soporte de decisión? Después se fue extendiendo, yo te diré, en 2010 fue como uno de los hitos más importantes, que fue la irrupción del iPad y todo lo que eran las tablets, que eso revolucionó la forma de acceder a la información, sobre todo a capas ejecutivas, donde todavía había una deuda pendiente para proveer información en tiempo y forma. Y de eso te diré que después de esa revolución de lo que fue la ola mobile, que atravesó por más de 10 años y sigue atravesando, ¿no? Porque cada vez es todo más fácil, pero ese salto grande que fueron las tablets, eso ahora se asemeja con muchísimo más impacto a lo que está pasando con AI. Exacto. Básicamente cualquier forma de análisis de información que uno tenía hasta hace 2 años atrás, hoy queda, no te diré obsoleto, pero mucho menos eficiente, mucho menos impactante de lo que se puede hacer con AI. Entonces la tendencia que se está viendo en Analytics, en general, en todas las herramientas, no hablo acá solamente de la que represento yo, de todas las herramientas, lo que se está viendo es cómo aprovechar el tema de AI para facilitar el acceso a la información. Eso desde lo conversacional, si querés, ¿no? En cómo acceder, obviamente te simplifica mucho el acceso a la información y por lo tanto la educación. O sea, hay un montón de cosas que se ven impactadas cuando estás pensando en implementar un proyecto de Analytics ahora, porque básicamente es mucho más natural el acceso a la información y cómo consultar la información y
y el nivel de conocimiento que tenés que tener del modelo que está detrás es cada vez menor, digamos, porque cada vez es más fácil. Claro. Y bueno, todo va hacia, te diré, hacia un ChatGPT de Analytics, básicamente, ¿no? Hacia eso va la industria, hacia poder tener tu modelo de negocios en las organizaciones y que tengas un ChatGPT interno que, conociendo el modelo de negocios, conociendo el organigrama, conociendo tu base de clientes, conociendo las oportunidades que tenés, conociendo el nivel de satisfacción de clientes, o sea, pudiendo tener todo lo que antes tenías seguramente o estabas en vías de tener de forma integrada, con algún tablero, con miles de reportes y demás. Ahora el aspiracional es un cursor, un prompt y pregunta. En ese camino estamos varios de los proveedores. Es un camino que obviamente va evolucionando, pero esa es la tendencia que hay. Después hay muchas más cosas ya más puntuales de strategy, pero en general esa es la tendencia. Sí, facilitando muchísimo la tarea de los usuarios, ¿no es cierto? Porque con esto que estabas diciendo me pasaba por la mente todos los procesos de la construcción del data warehouse, etcétera, etcétera, hasta llegar el usuario a tener un reporte analítico para poder explotarlo, ¿no? Hoy creo que va directo a eso, como lo estás diciendo. Quizás la pregunta que te iba a hacer tiene mucha relación y contestaste ya bastante, pero podríamos decir que hay ¿qué nuevo en materia de analytics en strategy, por ejemplo, respecto de esas facilidades, ¿no? ¿Qué hay de nuevo? Mira, nosotros, alineado con esto que te comentaba, en lo que es el roadmap del producto, básicamente lo que estamos apuntando es a innovar lo más posible dentro de AI. La línea de Analytics continúa, obviamente, porque es el core, pero después de más de 30 años de desarrollar la plataforma, las mejoras, los cambios, las nuevas funcionalidades que vienen en Analytics puro, básicamente viene por solicitud de los clientes. Claro. Tenemos un proceso bastante aceitado en esa materia y, por ejemplo, la última versión que sale ahora en diciembre tiene más de 150 features nuevos y más de 200 mejoras, pero todas esas son cuestiones que han pedido los clientes, no es porque nosotros nos sentamos a idear qué estaría bueno que tengan en materia de Analytics. Para lo que sí tenemos Product Manager que están ideando el producto y demás, es para todo lo que tiene que ver con cómo involucrar el AI en la capa de Analytics. Ahí ya vamos por la segunda generación de agentes. Básicamente la primera generación de AI la tuvimos hará 1 año y medio, que fue muy incipiente, muy te diré hasta rudimentaria, pero era la primera forma de ayudar a las organizaciones a tener AI arriba de strategy. Ahora ya viene la segunda generación, que es mucho más flexible, mucho más parecido a lo que hablábamos antes de conversacional. Y algunas cosas que ya son puntuales de la herramienta en cuanto a cómo utilizar AI es el impacto de AI para todo lo que tiene que ver con el diseño de los tableros, de los modelos. O sea, no solamente para consultar información de la organización y hacer preguntas sobre las ventas, sobre recursos humanos, sobre satisfacción de clientes, sino también a los arquitectos para ayudarlos a crear, a los arquitectos y a los power users y a los usuarios finales, para crear los tableros. O sea, una de las cuestiones que viene ahora, por ejemplo, para que veas el impacto que tiene el AI, es básicamente tú puedes subir una foto de un tablero, básicamente de una servilleta, haces el modelo, le sacas una foto, lo subes al AI de Strategy y te crea el tablero en base a eso. O si tienes otra herramienta y quieres hacer un tablero similar, haces un screenshot, lo subes a la herramienta y realizas, y automáticamente el AI te va a crear el primer boceto del tablero. Y también ya vienen cosas más puntuales, que es cómo embeber el AI en otras aplicaciones, ¿no? Siempre MicroStrategy y Strategy ahora, si recuerdas, Aníbal, es muy flexible para incorporarlo en otras aplicaciones. Exacto. Como en algún momento lo has desarrollado tú también con tu empresa. Entonces ahora es cómo poder aprovechar todo este tema del AI para que otros puedan embeberlo dentro de portales, de otras soluciones de software. Esa es la línea por la que viene
las nuevas tendencias en Strategy puntualmente. Muy bueno, Diego, muy bueno. Bien, le recordamos a la audiencia que estamos hablando con Diego Keller, Senior Vice President, Customer Success en Strategy. Diego, hay un tema en los proyectos de Analytics, ¿no? La complejidad de las integraciones, dónde se almacenan los datos, y en relación a estas problemáticas te quería consultar de qué se trata la nueva solución que llaman Mosaic. Bien, genial, sí, eso es súper importante porque ese es estamos irrumpiendo desde el lado de Strategy en un nuevo segmento. O sea, Mosaic no es solamente Analytics, o sea, es mucho más que eso. Básicamente, después de 35 años de tener una capa semántica en Strategy como aplicación de Analytics, muchos clientes nos venían pidiendo el hecho de tratar de abrir esa capa semántica para que pueda ser usada por otras aplicaciones. Entonces, lo que se dieron una serie de factores que nos impulsaron finalmente a hacerlo. Uno de ellos es este que venimos discutiendo de AI. El hecho de la implementación de AI en las compañías no hizo otra cosa que exponer aún más la necesidad de una plataforma integral de modelo de negocio, porque el AI es una caja negra que accede a la información, entonces no tienes tanta posibilidad de hacer un seguimiento de cómo se generó la consulta, de cuán veraz la información que se da, como era antes con un reporte que podías hacer un análisis de dónde viene la información y a cómo auditar eso. Entonces, Mosaic básicamente es la respuesta a ese tema, donde la capa semántica, hasta antes de la irrupción de Mosaic, podía estar en dos lados. O podía estar en los datos o podía estar en la aplicación. En la aplicación básicamente era lo que teníamos nosotros, o sea, una aplicación de Analytics como la nuestra, venía con una capa semántica. La capa semántica no es más ni menos que la definición del negocio, los objetos, el tema de las entidades, un cliente, el producto, la jerarquía de venta, la definición de los indicadores de venta, de costos, de margen, todo ese diccionario, digamos, de negocios está en la capa semántica, que es lo que te permite crear después los reportes y los tableros. Eso, en el caso nuestro, lo teníamos en la aplicación, como tantas otras aplicaciones que andan por ahí, cada una tiene su capa semántica. La otra solución que había hasta ahora era que la capa semántica no estuviera a nivel de aplicación, porque tenía varias aplicaciones, pero que estuviera en la base de datos. Entonces es ahí donde se hicieron fuertes por ahí los Fabric, los Databricks, los Snowflake, donde dijeron, bueno, acá yo vengo con un nuevo motor de base de datos optimizado y demás, y proveo la capa semántica. Lo que se está viendo ahora es que pasa lo mismo que pasó hace unos años con Informix, bien digo, con Nitiza. Son un montón de cosas de base de datos que se pusieron de moda en su momento y nadie te garantiza que eso va a estar por siempre. Entonces, ¿qué pasa? Si la capa semántica está asociada a los datos, cada vez que cambies, si cambias de Teradata a Snowflake, de Snowflake a Databricks y te vas moviendo, siempre tenés que volver a crear la capa semántica. Entonces Strategy lo que hizo fue creó una capa semántica universal. Eso es Mosaic. Es la posibilidad, independientemente de Analytics, esto no es Analytics, esto es más asociado a datos. Claro. Una capa semántica donde si eres desarrollador de Python y estás haciendo un agente para proveerle, no sé, a los proveedores información, eso no te ves obligado a ir a una aplicación de Analytics. Vas directamente a la capa semántica, esa capa semántica aprovecha la definición del modelo de negocios y en base a eso vas a consultar y armar tus reportes y armar en este caso tu agente. Si tienes otras aplicaciones de Analytics, como puede ser Power BI, Tableau y demás, que antes, teniendo Strategy, te veías obligado a pasar por la capa semántica de Strategy y crear objetos ahí, un dashboard y demás, ahora puedes directamente con esta capa semántica conectarte a las bases de datos con cualquier otra herramienta de Analytics. Lo acabamos de lanzar a principios de año se anunció, ahora formalmente ya está en el mercado y ese es la gran revolución para nosotros como compañía, porque nos hace despegar un poquito del tema de Analytics y extendernos a lo que es el manejo de datos. Qué bueno. Realmente muy innovador, Diego, muy innovador. Así es, muy innovador y muy clara tu explicación también. Ahora, Diego, yo te quiero llevar a jugar un poquito, me salgo del libreto con los sinónimos, ¿no? MicroStrategy era sinónimo de Analytics, Strategy, si querés, de Analytics con inteligencia artificial,
Pero también veo otra relación, ¿no? O cómo identifico yo Strategy con el mundo Bitcoin, ¿no? Y más, te digo yo, de que soy un Bitcoiner y la relación que sigo mucho a Michael Saylor, ¿no? ¿Cuál es la relación concreta de Strategy con el mundo Bitcoin? Mira, para nosotros fue bastante natural. Entiendo que para el mercado tal vez le fue medio disruptivo. Pero nosotros como misión de la compañía, y esto lo sabe Aníbal, que hemos trabajado durante años, siempre tuvimos la misma misión, que es Intelligence Everywhere, inteligencia en todas partes. Ese fue nuestro tagline, nuestra misión, siempre. Entonces eso aplicó en su momento cuando estábamos transcurriendo la pandemia y había índices inflacionarios más importantes en Estados Unidos. Eso despertó en Mike Saylor, que es el fundador, la necesidad de proteger sus activos, que en ese momento básicamente eran dólares cash en el banco. Ahí empezó a investigar. Él obviamente lo cuenta mucho mejor que yo y hay muchos podcasts y videos en internet, pero básicamente él se interioriza de Bitcoin, primero de las criptomonedas y después particularmente de Bitcoin, que le ofreció esta cuestión de reserva de valor. Y lo que sí fue disruptivo, y por eso ahora tenemos esta visibilidad, es que nos fuimos 100% al P&L en Bitcoin, que es esto mismo, es inteligencia en el P&L, que significaba, bueno, ser innovadores como lo fuimos siempre y ser inteligentes en el tema de cómo almacenar la reserva de valor de la compañía. Entonces, progresivamente desde la pandemia, y te diré por un periodo por ahí de 2 años, progresivamente se fueron adquiriendo Bitcoin hasta que ahora es una cuestión natural que puede pasar todas las semanas y eso nos convirtió en la compañía privada con Bitcoin más grande del mundo. Es decir, somos los que más Bitcoin tenemos a nivel mundial, más de 700.000 Bitcoins, y como líder referente Mike Saylor, como referente, como tú lo mencionaste y que seguramente lo sigues, como referente del mundo Bitcoin. O sea, esa es la relación que hay. En términos de nuestro día a día, nosotros en Strategy, en la parte que yo te estoy comentando, estamos enfocados 100% a lo que es la parte de Mosaic, Analytics y AI, y en el día a día tenemos como parte del sustento económico el tema de Bitcoin, que básicamente a nosotros, ¿en qué nos impacta? En poder tener la libertad de acción de decidir hacia dónde tiene que ir el producto. O sea, nos da una independencia absoluta, no hay peligro de compra, no hay nada, porque ya la compañía es tan grande que es una protección, que siempre estuvo desde el punto de vista de la convicción, porque Saylor siempre mantuvo que no íbamos ni a crecer por adquisiciones ni a ser comprados, pero ahora hay un tema económico que básicamente eso, nos da la libertad de decir, tenemos la espalda para decidir a dónde va el producto y no dependemos de nadie económicamente. Sí, eso siempre fue el ADN de la compañía, como bien lo explicás, Diego, ¿eh? Sí, la verdad. Exactamente. Diego, nuevamente te vamos mareando con alguna, yendo de un lado para otro, pero como todos los años, Strategy, MicroStrategy, ahora Strategy, nos tiene acostumbrado a una gran reunión mundial, donde hemos participado muchas veces, donde además de presentaciones hay talleres, capacitación y un lugar de reunión de diferentes culturas. ¿Cómo se preparan para el próximo Strategy World en Las Vegas? Bueno, sí, es la conferencia de usuarios nuestra más importante. Tenemos otras que son más locales o regionales. Hay una también muy grande que se hace en Argentina y otras que se hacen en Europa, pero esta es la mundial. Y esto es del 23 al 26 de febrero en Las Vegas. Y bueno, el centro desde el punto de vista de producto va a ser Mosaic. Desde el punto de vista nuestro, digamos, presentando y dando nuevas insights del producto y demás. Desde el punto de vista, pero para mí lo más importante de estos eventos es los testimonios de los clientes. Entonces ahí vas a tener muchísimos clientes. Está desde Diageo de UK, tienes Emirates de Middle East, la aerolínea, Renaissance Bank, Porsche. Después tenemos clientes también de Argentina que están confirmando participación, como Telefónica, Claro, varios clientes de Latinoamérica, como Tecnoquímicas. El año pasado tuve la posibilidad
de ser el host de un panel de Spanish en habla española. Así que este año tuvo mucho éxito, así que este año lo vamos a replicar, donde básicamente están todos los speakers que hablan español, tanto de España como de Latinoamérica, y hacemos un panel donde todos comparten las mejores prácticas, pero definitivamente es el mejor evento para alguien que está evaluando o para alguien que ya está metido en una implementación para absorber experiencias más que nada. Obviamente también hay capacitación, hay training, pero hay mucho de clientes dando su feedback y mejores prácticas de cómo llevar adelante una implementación de Analytics. Y ahora en particular los puntos en los últimos 2 congresos fueron el tema de AI y de Cloud, ¿no? Que son dos cosas nuevas para la comunidad de Analytics. Así que ahí. Y después está, que capaz le interesa también a Ariel, el tema de Bitcoin, ¿no? También hay un track específico de Bitcoin para corporaciones, básicamente, que es strategy como es referente en el tema del P&L basado en Bitcoin. Hay muchas compañías que están replicando, ya hay más de 130 compañías que tienen el mismo modelo de negocios. Bueno, entonces el momento ideal para tener acceso a Sailor y a toda esta visión también es el Strategy World. Seguro que Ariel ya está anotado, seguro. Diego, una última pregunta, así no te entretenemos mucho más tiempo, pero creo que en esta es más personal, que nos fuiste dando un paneo por todo el scope profesional tuyo, el de Strategy, que ha sido muy, pero muy interesante, y poder decirnos que entre las distintas prácticas profesionales que fuiste desempeñando, ¿nos podrías ilustrar un poco sobre qué trata el área de Customer Success que actualmente liderás? Sí, básicamente, Aníbal, es la evolución de lo que sería postventa. Es un concepto que acuñó Salesforce hará más de 7, 6 años, que se empezó a desarrollar una vez que se pasaba de un modelo de clientes de software on-prem a tener clientes cloud basados en suscripción. Entonces, cuando ya tenés una base de clientes como tenemos nosotros, o como hemos empezado a tener nosotros en los últimos 3 años, donde ya la mayoría son clientes cloud, hacía sentido crear el área de Customer Success en Strategy, que hasta ese momento el área era más un área de renovaciones contractuales. Cuando ya tienes muchos clientes en modelo de suscripción, empieza el tema del onboarding, de la adopción, de advocacy, es decir, del hecho de compartir esas experiencias con otros clientes, el user group. Es decir, empiezan a tener sentido un montón de servicios postventa que on-prem se dificultan mucho porque no tienes el acceso ni la posibilidad de acompañar al cliente. Claro. Entonces, eso fue lo que creamos hace 2 años. Tuve la posibilidad de estar en ese equipo que lo creó y ahora estoy liderando lo que es la parte internacional de Customer Success. Muy interesante, muy interesante. Diego, la verdad, muy claro, muy interesante. Esperemos vernos pronto, y te agradecemos desde ya mucho toda esta entrevista y la enseñanza que nos has brindado, realmente. Muchas gracias, Diego. Muy bien. Muchas gracias, Ariel, muchas gracias, Aníbal, y como siempre un placer colaborar con ustedes. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Un abrazo. Igualmente, saludos a todos. Gracias. Quédate con nosotros que nos quedan más temas interesantes por abordar de la tecnología y el segmento de educación. Ya volvemos con más tecnología y negocios. Engage Business Solution, una solución que permite alinear todos los procesos de negocio de su organización, desde la venta, la fidelización hasta la cobranza. Más de 25 años de experiencia en el mercado con un equipo profesional calificado a disposición de sus clientes. Más información: www.engage-mediosc.com. Visión y liderazgo. Decisiones inteligentes para las organizaciones y empresas. En tecnología y negocios. Por Radio Perfil. AM 1190.
Tecnología y negocios, donde la estrategia se conecta con la innovación. Por Radio Perfil, AM 1190. Continuamos en la 10ª emisión de Tecnología y Negocios, donde la estrategia se conecta con la innovación, acá por AM 1190 Radio Perfil y por vía streaming, el canal de YouTube de Engage Business Solution. Hoy en Voces que Transforman contamos con la participación especial de Estela Maris Romero, tecnóloga educativa por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, es especialista en educación a distancia, licenciada en Ciencias de la Educación y actualmente doctoranda en Educación Superior en la Universidad Austral. Hola Estela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Ariel Gurmandi y Aníbal Caro Preso te saludan acá en estudios de AM 1190. Hola Estela, buenas tardes, ¿cómo estás? Mucho gusto, buenas tardes. Bien, con tu experiencia, Estela, desde el año 2000 que estudias esta vinculación de la didáctica con la tecnología educativa y sabemos que investigás estos temas en contextos de aceleración digital de hace varios años, te comentamos cómo está impactando la inteligencia artificial generativa en el campo de la educación. Sí, el impacto es importante, pero me gustaría como enmarcarlo, ¿no? Me gusta mucho el enfoque que tiene Carlos Magro en relación a la inteligencia artificial, y él la describe como un espejo, como un catalizador. Es decir, que la inteligencia artificial lo que viene es a mostrarnos algunas cuestiones en el ámbito educativo que no estaban funcionando, ¿no? Y eso tiene que ver con el enfoque clásico, con la didáctica clásica, con la pedagogía tradicional, centrada en el docente, en los contenidos, en un enfoque que se espera que el alumno repita determinados contenidos. Y entonces la inteligencia artificial evidentemente pone en jaque este tipo de prácticas, ¿no? También me gusta mucho la idea de las ideas zombies, por ejemplo, en relación a la evaluación, porque claro, la inteligencia artificial, digamos, de alguna manera donde más ruido hace es en el marco de nuestras propuestas evaluativas. Pero también me gusta pensar que devela esta caja negra, digamos, ideas zombies, ideas que ya estaban en el ámbito educativo y que es necesario que las pongamos sobre la mesa para poder discutir, ¿no? Y acá los docentes reaccionan de distinta manera. Por un lado están los que fingen demencia, es decir, la pueden negar o la prohíben, o la idea es tomar el toro por las astas y pensar de qué manera podemos pensar en otro tipo de evaluaciones. Flavio Tarasso las denomina evaluaciones antifrágiles, evaluaciones que tomen a la inteligencia artificial y de alguna manera se sirvan de ella, como que tomen fuerza en esto. Claro. Hay investigaciones y propuestas que se están llevando en otros países que plantean que los alumnos hagan determinados trabajos con inteligencia artificial y que después reflexionen sobre ese uso, ¿no? Una reflexión crítica sería, explicando el prompt que usó, qué modificaciones le hizo. Esta me parece una vía interesante. Interesante también porque el tema tecnológico siempre estuvo ligado o articulado con el campo de la educación, pero hoy sabemos que no es nuevo, ¿no? Voy a un libro interesante de Humberto Eco de Apocalípticos Integrados, ¿no? Que estaban los críticos apocalípticos que decían que los nuevos medios, la televisión y la radio iban a matar la cultura y la educación, y los otros le felicitaban los integrados porque decía que era lo nuevo, ¿no? Y creo que hay que tener una posición crítica, ¿no?, con la inteligencia artificial para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué opinión tenés al respecto, Estela? Sí, totalmente, ¿no? Yo juego con la imagen de Sarah Connor, de la resistencia, y digo que bueno, que la tarea de los docentes es esa, ¿no? Sumarnos al equipo de Sarah Connor y sí, tener una mirada crítica, tener una mirada atenta. Y también me parece que es importante que llevemos adelante, como se ha dicho en otras oportunidades, la tarea de modelaje.
porque el docente es aquel que tiene experiencia, digamos, y a partir de ya haber desarrollado ciertas habilidades, no llega a nuestra vida, llegan a nuestra vida, me gusta pensarlas en plural, las inteligencias artificiales, porque son diversas, son complejas, aunque como bien vos decís, la que más impacta en el ámbito educativo tiene que ver con la inteligencia artificial generativa, ¿no? Entonces, la idea para mí es que los docentes podamos modelar en el sentido de compartirle a los estudiantes nuestras experiencias. También, como decía recién, hay escalas de transparencia del uso de la inteligencia artificial, los profesores también existen. Las usamos para pensar casos, las usamos para pensar evaluaciones, las usamos para hacer materiales. Compartir con los alumnos, usé esta inteligencia, me dio esta devolución, le cambié estas cuestiones, acá veo que tiene una alucinación en relación a los contenidos, en relación al estilo, o sea, compartir para que de alguna manera pongamos sobre la mesa qué es lo que nos está pasando con la inteligencia artificial. Y sí, me parece que siempre con una mirada crítica, porque hay habilidades de las habilidades del siglo XXI, o también podemos pensar en lo que nosotros le estamos delegando, ¿no? Hoy justo leía una publicación que sacó la UBA de la Facultad de Ciencias Económicas sobre el sedentarismo cognitivo. La inteligencia artificial brinda muchas oportunidades, como decía recién, para hacer materiales, para hacer rúbricas, o sea, para un montón de cuestiones me puede servir, pero también, ojo, con las habilidades cognitivas que de alguna manera se estarían salteando, ¿no? Me gusta mucho también otro concepto que toma Carlos Magro, que es que la relación entre inteligencias artificiales y educación tiene que ver con las posturas. La inteligencia artificial es como que borra los límites entre las fake news y las noticias validadas, entre que el aprender es fácil, está a un clic, pero sin embargo nosotros sabemos que el aprendizaje es complejo, es un proceso que requiere tiempo. Y entonces me parece que ahí tendríamos que intervenir los docentes, ¿no? Mostrando esas posturas que hay, que parecería que la inteligencia artificial las quiere como diluir. Recordamos a nuestra audiencia que tenemos el gusto de estar conversando con Estela Maris Romero, tecnóloga educativa, especialista en educación a distancia, profesora y licenciada en Ciencias de la Educación. Y la pregunta nos lleva ahora, Estela, a poder saber si hay una reconfiguración del rol docente. ¿Cuáles podrían ser las bases para lograrlo? Sin duda, hay una reconfiguración y hoy más que nunca me parece que el docente no puede tomar asiento y tiene que estar activo, esto que decíamos siempre, ¿no? De la capacitación permanente, explorando. Dudo yo cuando alguien dice, no sé si no creo que no usaron esa palabra para presentarme, pero experto en inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial es algo que está cambiando y acelerándose tanto que yo no creo, sinceramente, que haya un experto en inteligencia artificial. Scolari tiene una tesis sobre inteligencia artificial y dice que lo que yo acabo de decir ya quedó viejo, ¿no? Claro. Quedó superado por alguna otra propuesta. Entonces, me parece que el docente tiene que ser un explorador en este momento, esa postura crítica que decía a los Sarah Connor de la resistencia, en cuestiones que tienen que ver con aquellas que atenten al desarrollo de habilidades cognitivas. Tiene que tener muy claro el docente que hoy toda su tarea se centra en promover aprendizajes profundos, aprendizajes perdurables, aprendizajes potentes. Claro. Entonces vamos a tener que estar con las antenas, digamos, bien atentas para poder explorar. Es un momento para mí para documentar lo que estamos aprendiendo, porque en paralelo docentes y alumnos estamos aprendiendo juntos, ¿no? Esto me parece que no se dio en otro momento, bueno, sí en la pandemia, ¿no? En otro accidente crítico, dice Flavia Costa. Entonces es importante que podamos documentar y que podamos compartir. En la UNTREF, yo trabajo en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, y justamente acabamos de dar una capacitación desde el área pedagógica para los docentes de virtual y de presencial. 165 docentes participaron.
yo estoy desde el 2009 trabajando en U3 y nunca tantos docentes me interesaron por una propuesta de capacitación. Claro. Explorar, documentar, compartir entre nosotros, investigar. ¿Y qué piensas ahí sobre la apropiación crítica y contextualizada de la inteligencia artificial generativa? ¿Pone énfasis en la personalización, por ejemplo? Un punto que me parece crucial, ¿no? La inteligencia artificial habla del tema de la personalización y ahí a mí me hace un poco de ruido porque entiendo que el aprendizaje es una moneda de dos caras. Por un lado está lo que siento, leo, resumo, analizo, produzco, pero por otro lado también está todo lo que yo pueda aprender con otros. Entonces a mí me hace un poquito de ruido eso de la personalización y de la individualización del aprendizaje cuando entiendo también que yo puedo potenciar todo lo que sé con otros. Entonces, ahí también tenemos que definir qué entendemos por personalización del aprendizaje. Claro. Interesante, Estela. Para ir resumiendo una última, y porque creo, igual que todo, nosotros acá abordamos el tema de la inteligencia artificial de varias dimensiones. Hemos traído expertos también del CONICET, hemos traído expertos tecnólogos, y tenemos una visión que siempre está el propósito y el ser humano. Y con esta relación en el campo de la educación pensamos lo mismo, ¿no? El docente, el rol docente no va a ser reemplazado por la inteligencia artificial. El alumno en los procesos de enseñanza por parte del docente y en los procesos de aprendizaje por parte de los alumnos no van a ser reemplazados, pero sí puede agregar una nueva dimensión, ¿no? Algunas consultas. ¿Qué te preocupa y qué beneficios ves para ir cerrando? Seguro que comparto tu idea, el docente no va a ser reemplazado. La educación es un acto propiamente humano, ¿no? Yo en eso no creo que el docente sea reemplazado en términos generales. Hay algunas funciones. Sí puede haber esto de una reconfiguración de la tarea docente y puede ser que alguna inteligencia artificial, también sé de varias universidades que están haciendo sus propios chatbots, porque tenemos que tener presente que las inteligencias artificiales no fueron hechas para la educación, entonces son, bueno, yo sé que tampoco son una herramienta, ¿no? Pero bueno, son un recurso, digamos, que fue pensado en otro ámbito, ¿no? Me gusta más pensarlas como una metatecnología. Correcto. Pero yo creo que con criterio, teniendo bien en claro qué le delegamos a las inteligencias artificiales y qué no les delegamos a las inteligencias artificiales, podemos hacer un uso inteligente. Perfecto, hemos aprendido mucho con vos, Estela. Muchas gracias por participar. Realmente, muchísimas gracias, Estela, realmente. A ustedes por la invitación, un gusto. Bueno, un gusto grande. Seguimos con más tecnología y negocios por AM 1190. Ya volvemos. Engage Business Solution, una solución que permite alinear todos los procesos de negocio de su organización, desde la venta, la fidelización hasta la cobranza. Más de 25 años de experiencia en el mercado con un equipo profesional calificado a disposición de sus clientes. Más información: www.engage-mediosc.com. Visión y liderazgo. Decisiones inteligentes para las organizaciones y empresas. En tecnología y negocios. Por Radio Perfil. AM 1190. Tecnología y negocios, donde la estrategia se conecta con la innovación. Por Radio Perfil, AM 1190. Esta es la 10ª edición de Tecnología y Negocios y continuamos esta vez con más información.
Ahora en este espacio es el turno de Radar de Tendencias y Noticias, el cual es presentado por Ariel Gurmandi, quien nos hablará sobre, en la era de la inteligencia artificial, más educación. Así es, porque ahora podemos hablar que la inteligencia artificial está desafiando el campo educativo, como lo vimos en la entrevista. Pero en realidad este desafío atrasa. Y digo, ¿por qué atrasa 100 años? Porque la educación es hija de la revolución industrial, donde antes tenía que ser una educación en masa y uniforme. Hoy todos sabemos que hay otras industrias que han avanzado, por ejemplo la automotriz. Hoy nadie compra un Forte y se sigue enseñando como si estuviéramos en la época del Forte. ¿Por qué? Porque no avanzó. Y voy a hacer una pregunta provocadora. ¿Quién cree hoy en la educación? ¿Quién cree en la política? ¿Quién cree en la iglesia? Todas las instituciones de la modernidad están siendo hackeadas por la IA. Y es más, hablando hoy de cómo está la IA, podemos decir que ya no es coyuntural, deja de ser una circunstancia la inteligencia artificial, para ser una cuestión estructural. ¿Qué quiero decir? Ya ha cambiado la definición en muchos segmentos y lo vemos en este programa aprendiendo con varios entrevistados que nos van diciendo cómo está cambiando y revolucionando la cuestión de la inteligencia artificial. Entender que la tecnología es un ecosistema nuevo que deja de ser una coyuntura para ser una estructura. Y si no entendemos esta cuestión, se los voy a comentar con cifras. Por ejemplo, según el Foro Económico Mundial 2025, en los próximos años vamos a tener 92 millones de empleos que van a desaparecer. Sí, lo dije bien, 92 millones de empleos que van a desaparecer. Pero ojo, hay una buena noticia. 170 millones de empleos se van a crear, es decir, nuevos empleos. Pero ¿qué pasa? Los trabajadores actuales no están capacitados. Más del 59% de los trabajadores, dice el Foro Económico Mundial, vamos a tener que volvernos a capacitar. Con lo cual, la educación vuelve a tener un rol preponderante. Entonces, dejemos esta mirada de lado apocalíptica, que la inteligencia artificial es malo, nos vamos a quedar sin empleo, y dejemos de lado la mirada tan facilitadora y reduccionista donde la inteligencia artificial va a solucionar todos los temas. La IA es una herramienta que va a acompañar y abrir nuevas posibilidades para aprender a capacitarse nuevamente. ¿Y cómo lo va a hacer? A través del campo de la educación. Lo que está en juego no es solamente la tecnología de la inteligencia artificial, sino el propósito. ¿Qué propósito vamos a tener con la educación del futuro? Voy a cerrar con una frase de Domingo Faustino Sarmiento que decía sobre la educación. Hombre, pueblo, nación, Estado. Todo está en los humildes bancos de la escuela. Es la educación la que civiliza y desenvuelve la moral de los pueblos. Y es la escuela la palanca que levanta a los pueblos. Por eso, en la era de la educación y de la inteligencia artificial, se sale con más educación. Seguimos en Tecnología y Negocios. Ahora sí, dicho todo esto, nos vamos al cierre. Hicimos esta 10ª edición por AM 1190. Emanuel Jorge en la operación de streaming. Mario Vázquez en la operación técnica. Andrés Ruiz en la producción general. Aníbal Caro Preso en editorial y conducción. Ariel Gurmandi en la conducción. Y nos encontramos el próximo miércoles a las 19 horas por AM 1190 Radio Perfil. Y también todos los jueves a partir de las 20 horas con nuestra emisión vía streaming por el canal de YouTube de Engage Business Solution. Que tengan una excelente semana. Muchas gracias por estar nuevamente y hasta la próxima semana. Tecnología y negocios, donde la estrategia se conecta con la innovación. Por Radio Perfil, AM 1190.